palabra viva en el corazón, luz divina y salvación. Magda habla con razón. Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que te encuentres. Que el rostro del Señor siga resplandeciendo, que su gloria nos siga visitando como cada mañana. Es un día maravilloso para darle gracias a Dios por este día, gracias a Dios por este tiempo que nos permite esparcir la semilla del Evangelio y estos hombres y mujeres que dedican su tiempo para que podamos llegar a tu hogar, a donde quiera que te encuentres. Gloria sea a Dios por ello. Bueno, pues seguimos con este estudio exhaustivo del libro de Efesios del apóstol Pablo. Así que estamos viendo esta carta, Paulina, que es una carta maravillosa, una carta que nos ayuda a buscar la identidad, una carta que nos ayuda a llegar a la santidad, que nos ayuda a buscar la revelación, la sabiduría de Dios. Bendito sea el Señor. Estábamos viendo el capítulo 5 en la segunda parte del capítulo 5 de Efesios. Habíamos visto cómo nosotros debemos cuidar cómo andamos, porque nos hemos convertido en un faro de luz. Somos el faro de la luz de Cristo, donde quiera que nos paremos, pero para esto debe haber primeramente un genuino arrepentimiento. Como estábamos diciendo la semana pasada, además del arrepentimiento, tiene que haber una llenura del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo pueda ayudarnos a producir ese fruto perfecto que domina el alma. Dice que no seamos llenos de vino, sino de el Espíritu Santo, que no nos embriaguemos con vino, sino con el Espíritu Santo, porque cualquiera de los dos puede dominar el alma, pero cuando el Espíritu Santo empieza a dominar el alma, empieza a dominar nuestros deseos carnales, entonces hemos visto cómo somos llenos del Espíritu y podemos producir ese fruto, que podemos agradar a Dios y a los hombres, podemos amarnos los unos a los otros, podemos dar gracias a Dios en todo tiempo, podemos mantener el gozo, la paciencia, la mansedumbre, la bondad, la templanza, porque nuestro ser está lleno del Espíritu Santo y ahora podemos dar somos ese faro de luz, podemos dar ese fruto agradable a los hombres y a Dios. Bendito sea el Señor. Esta era la segunda parte del capítulo 5 de Efesios, pero en esta tercera parte, en esta parte número 13 de los estudios que hemos tenido, vamos por la semana 13, tremendo, ¿eh? Así que vamos a estar viendo hoy la bendición del sometimiento, capítulo 5 de Efesios, del 21 al 33, nos habla sobre la obediencia, la bendición de obedecer, de someternos, ese sometimiento los unos a los otros, ese sometimiento a Dios. Lo veremos detalladamente. Bendito sea el Señor según el Espíritu nos guíe y que sea Él el que nos ayude, el que nos dé la sabiduría, la revelación perfecta para este tiempo, para estos versos tan importantes que desatan bendición o maldición en nuestra vida de acuerdo a ese sometimiento que establece la palabra. Dice Efesios capítulo 5 del 21 al 33, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres
como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Verso 30, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Este es el apóstol Pablo, recuerde. Verso 33, por lo demás, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Tremendos versos, ¿eh? El sometimiento, ¿sabe? Yo considero, una opinión muy particular mía, que la falta de sometimiento tiene dos razones principales. Y una de ellas es el orgullo, ¿m? Y la segunda es la rebeldía. Dos cosas que si analizamos a una persona, podemos entender que esa falta de sometimiento viene por orgullo. Y la otra razón es la rebeldía. Cuando una persona, ahora también tenemos que entender dos cosas, que estas dos cosas, perdón, tenemos que entender que estas dos cosas tienen una raíz. Estas dos cosas, el orgullo y la rebeldía en una persona tienen una raíz. Y si un niño sufre violencia en su casa o abuso emocional, entonces puede crecer levantándose una pared de orgullo. Y dice, por encima de mí nadie pasa. No me voy a someter a nadie más porque nadie más abusará de mí. Tremendo. Dos cosas importantes, el orgullo y la rebeldía tienen una raíz que tiene que ver principalmente con el desarrollo, el crecimiento, la educación, la manera en que este niño se haya desarrollado en toda su vida. Pero esto no quita que nosotros nos tengamos que someter a Dios, a sus ordenanzas cuando llegamos a Cristo. Pues se supone que empezamos a ser una nueva criatura. Empieza Dios a sanar, a liberar, a limpiar nuestro ser, a hacer un depósito en nuestro ser de manera tal que ya no podemos actuar igual, ya no somos igual. Por eso Filipenses 2:3 dice, nada hagas por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Como superiores a sí mismo. Tenemos que buscar esa humildad, tenemos que buscar rendir ese orgullo, soltar ese orgullo para que la humildad de Cristo empiece a operar a través de nosotros, en nosotros y a través de nosotros. Tenemos que vernos menores que los demás. Si tú te sientes en algún momento superior a tu semejante, ahí hay un problema. Ahí hay un problema. Dios no hace acepción de personas. Dios a todos nos ve igual. Todos estábamos muertos en delitos y pecados, pero cuando llegamos a Cristo, Él nos perdona a todos por igual, no importa cuál ha sido mayor tu pecado que el mío mayor que el tuyo. Dios nos ve de la misma manera, nos ve a través de la sangre de Cristo. Así que ahora nada podemos hacer que no sea vivir esa humildad de Cristo. Existe una realidad bíblica y es que nuestra actitud no cambia hasta que nuestra mente no sea transformada. Eso es importante. No podemos actuar de otra manera si no nos despojamos del viejo hombre, como dice la palabra en Efesios capítulo 4, en el verso 22. Nos tenemos que despojar del viejo hombre para que podamos revestirnos de esa humildad, de esa mansedumbre con la que Cristo caminó. El apóstol Pablo nos insta a que seamos imitadores de Cristo, imitemos a Dios, imitemos a Cristo. Por eso creo que hay una oración tan importante
que todos los hijos de Dios debemos hacer. Y cuando la hacemos, tenemos que tener la responsabilidad de empezar a hacer ese cambio, porque si hacemos esta oración, Señor, hazme a tu semejanza. Yo quiero ser un reflejo tuyo. Yo quiero que te vean a ti en mí. Entonces el Espíritu, les das todo el permiso al Espíritu Santo para que empiece a renovar, a cambiar, a transformar todo tu ser para poder caminar en esa humildad que te permita someterte a las autoridades, someterte a tu esposo, por ejemplo, o el esposo someterse a Dios para que la esposa pueda estar sometida en amor en todo tiempo. Esto es un proceso que va de uno a otro, por eso dice someteos los unos a los otros. Existe esta realidad que debemos de cambiar nuestra mente para que nuestra actitud pueda cambiar. Proverbios dice que el hombre según piensa, así actúa. Así que Romanos 12:2 nos insta a que no nos conformemos a nuestra vieja manera de vivir, sino que nos renovemos en el entendimiento para que puedas comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Hasta que nosotros no estamos renovados por el poder de la palabra, el poder del Espíritu operando en nosotros, Dios no nos podrá revelar, develar cuál es el propósito que tiene con tu vida. Y podemos estar por años en una iglesia y estar estancados porque no hemos renovado el entendimiento. De la misma manera, Efesios 4, como decía en el verso 22, despojados del viejo hombre, pero en el 23 nos insta también a que nos renovemos en el espíritu de la mente. ¿Para qué? Para que te puedas revestir del nuevo hombre. Somos una nueva criatura en Cristo. Ahora podemos caminar según su santidad y el amor de Dios, según la justicia de Dios. Renovaos en el espíritu de la mente para que puedas revestirte del nuevo hombre según la justicia y la santidad de Dios. Hasta que no hay esa transformación en nuestra mente, podemos seguir siendo los mismos orgullosos, los mismos rebeldes toda la vida. Cuando nos logramos someter los unos a los otros, es porque el orgullo ya ha desaparecido. Entonces se nos hace fácil someternos, tanto las esposas a los esposos, como los esposos a las esposas, como padres a hijos, como hijos a padres, así como a las autoridades. Estamos cediendo nuestros propios derechos, tremendo, cedemos nuestros propios derechos. Entonces, eso hace que el derecho del otro ya no nos frena para nosotros tener una actitud conciliadora, siguiendo como ejemplo la actitud de Jesús, humilde y manso todo el tiempo, motivado por Jesús, quien se hizo obediente hasta la muerte, mire, tremendo, y muerte de cruz para lograr ser exaltado. Por otra parte, dice el apóstol Pedro, someteos a Dios y Él te exaltará. Rinde tu orgullo y Dios te exalta. Bendito sea el Señor. Sana el alma para que Dios pueda obrar y operar a través de tu vida. En Filipenses 2, del 1 al 5, dice así el apóstol Pablo por medio del Espíritu Santo. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completa mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagas por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en ustedes este sentir que hubo en Cristo Jesús. Este sentir que hubo en Cristo Jesús, que se despojó siendo el mismo Dios, teniendo ese mismo poder. Así es que el ejemplo de Jesús nos debe inspirar
a tal sometimiento. Nótese que se manda específicamente a la mujer someterse a su marido como Cristo a la iglesia. Como Cristo a la iglesia, porque la mujer conlleva una gran responsabilidad en el matrimonio. Es de dar honra y respeto a su marido como cabeza del hogar. Y la responsabilidad del hombre es someterse a Dios, porque el hombre es la autoridad en la familia. Dios le confió esta posición desde el principio. Este es el orden correcto para que funcione un hogar. Y vemos tanta disfuncionalidad en los hogares del día de hoy. Cuando el hombre ama, trata con compasión, sin egoísmo a su esposa, está imitando a Cristo y será un ejemplo para todos y ganará el respeto y la admiración de la esposa, de los hijos y de los que te rodean. Lo que pasa es que ninguno nos queremos someter y mucho menos a la palabra. Muchos. Hoy vemos la iglesia que está totalmente, las familias de la iglesia disfuncionales porque nadie lleva este orden divino. Pocos, diría yo. No vamos a generalizar, perdón. Hay pocos, muy pocos llevan este orden divino que nos logra poner en una posición de respeto, de admiración, donde todos quieran seguir tu testimonio, tu ejemplo. Estamos para eso. Mateo 11:29, Jesucristo nos da un consejo y nos dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Quieres que haya paz en tu hogar? ¿Quieres que haya dignidad en tu hogar? ¿Que todos quieran ser un ejemplo para todos? Pues tenemos que caminar siendo mansos y humildes de corazón. Maridos, sométanse a Dios para que el Espíritu de Dios pueda dar esa humildad, ese poder para que puedas ser el testimonio para tu familia. Hay una consecuencia fatal cuando no nos sometemos. Romanos 13:2 dice: de modo que quien se opone a la autoridad o a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Cuando no nos sometemos, acarreamos una condenación para nosotros mismos. Cuando el esposo maltrata a la esposa, ya sea de palabras o acciones, está rompiendo el pacto que hizo con Dios de amarla y respetarla hasta el resto de su vida, hasta que el Señor los separe. Está rompiendo ese pacto con Dios, está deshonrando a su esposa y a su hogar, y esto atrae consecuencias, atrae una maldición. El diablo toma el control en tu hogar y atraes un caos a tu casa, a tu familia, a tus hijos, a tu matrimonio. Y esto no solamente se queda ahí. Sabemos que si tú tienes una responsabilidad en un centro de trabajo, cargas ese problema, tu actitud cambia, tu carácter cambia, porque no estamos sometidos a Dios, porque no estamos obedeciendo, no estamos cumpliendo ese mandato que hicimos con Dios. Y más adelante vamos a ver otra consecuencia mucho más peligrosa. Por esto, considero que si no hay una renovación de la manera de pensar, si el hombre no decide meditar en las escrituras y buscar el conocimiento de la sabiduría de Dios, será muy difícil vivir la paz de Cristo en tu matrimonio, en tu hogar, en tu iglesia, en tu trabajo, donde quiera que te pares, porque tu alma está amargada, tu alma está contaminada y sigues acarreando esto donde quiera que llegues. Así que en la sociedad que nos ha tocado vivir observamos una disfuncionalidad tremenda. Y es que las iglesias están llenas de mujeres y los esposos en sus casas. ¿Qué les parece? Viendo deportes, bebiendo o en otras cosas definitivamente entretenidos. Y esto hace que la iglesia esté decreciendo a causa de la falta de sometimiento del varón. Tremendo. Son más las mujeres en todas las congregaciones que los hombres. Definitivamente, las estadísticas dicen que en el mundo hay mucho más mujeres que hombres, pero las iglesias, matrimonios que
por años tú ves la esposa venir sola y uno cree que es una mujer divorciada y es que resulta que tiene un esposo, pero jamás la acompaña a la iglesia. Tremendo, hay un desbalance total. Y Primera de Pedro 3:7, le dije que íbamos a hablar de algo mucho más peligroso para los hombres. Los hombres tienen una gran responsabilidad en esto del sometimiento en la iglesia y el obedecer a Dios. Primera de Pedro 3:7 lo establece. Vosotros maridos, igualmente vivan con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida. Mire usted, para que las oraciones no tengan estorbo, para que tus oraciones no tengan estorbo, marido, esposo, sacerdote de tu casa, si eres un hombre de Dios, si tú asistes a la iglesia, eres un creyente de Cristo, debes caminar sabiamente, tratar a tu mujer como un vaso frágil y tener el respeto, sometiéndose los unos a los otros, porque tus oraciones pueden ser estorbadas. Tremendo. El problema del sometimiento resulta que es recíproco, ¿sabe? No solamente es responsabilidad del hombre. Ahora vamos a ver el problema de la mujer. El problema de la mujer, el sometimiento es recíproco, pero Dios en su inmenso amor y sabiduría responsabiliza al hombre. Aquí se exige un mayor sacrificio al esposo por ser la cabeza, la autoridad del hogar, el sacerdote del hogar, pero también la mujer debe buscar un balance. Mm. ¿Sabe por qué? Porque he visto iglesias donde a las 5 de la mañana, por ejemplo, estuve por años abriendo iglesias a las 5 de la mañana y todos los que venían eran mujeres, muy pocos hombres. Vamos a decir que venía un 5% de hombres y el 95% eran mujeres. Por años lo vi y entendí que esto era un problema de la mujer, un problema de sometimiento, porque si usted está casada y su marido queda en la cama, usted está desatendiendo a su marido. Tremendo, ¿eh? Usted, si el marido se va a trabajar a las 6 de la mañana, ya usted se fue a las 5 y usted no puede despedir a su marido, no puede atender a su marido, no puede darle el calor a su marido. Esto es delicado. Déjenme decirle, es delicado. Es necesario que nosotras las mujeres busquemos un balance también en el servir a Dios, porque Dios hizo algo específico. La mujer debe estar dispuesta a servir a Dios, pero primeramente a su esposo. Tremendo. Este es un orden que Dios diseñó desde el principio de la creación. Recuerde que primero creó a Adán y luego le dio la ayuda idónea. Usted y yo estamos diseñadas por Dios para ser los asistentes de su esposo. Tremendo. Aunque nos parezca ridículo, aunque nos parezca que no es posible, déjeme decirle, es el diseño de Dios. Te tengo esa noticia. Es el diseño de Dios. Estamos supuestas a ser las, las, las asistentes del esposo. Somos la ayuda idónea. Usted y yo estamos diseñadas por Dios para eso. Y el esposo, el líder de la casa, el sacerdote, el que busca a Dios, su presencia, su guía, su sabiduría para guiar a su esposa, para alabar a su esposa con la palabra de Dios, para que sus hijos haya un orden perfecto en su hogar. Es interesante cuando meditamos en esta palabra, nos damos cuenta que hay un desorden, hay un desorden en las iglesias, porque las mujeres están atendiendo más a Dios que a su marido. Y la iglesia y la Biblia me enseña que yo tengo que poner a Dios sobre todas las cosas, por supuesto que sí. Pero en ese servir a Dios y en poner a Dios en primer lugar, no te indica, no justifica que nosotros no nos sometamos a nuestros esposos o que no
estemos como asistentes, ayuda idónea de nuestros esposos. Hay que tener un balance para todo, un balance para todo. Tenemos que tratar de agradar a Dios a través de agradar a nuestros esposos también. Así que los esposos necesitan eh, primeramente estar sometidos a Dios. Esto es interesante porque tampoco nosotros las mujeres nos podemos someter a un hombre que no se someta a Dios. Un hombre que en lugar de someterse a Dios, vive su vida a su manera y entonces quiere que la mujer se someta a él. Esto es un punto muy delicado, porque si el hombre está supuesto a buscar la presencia de Dios, a buscar la llenura del Espíritu, a renovar el entendimiento para que la esposa, porque es tu responsabilidad, esposos laven a las esposas con el poder de la palabra. Es una responsabilidad del hombre. Entonces exigen sometimiento cuando ellos no se han sometido a Cristo. Es un balance en el matrimonio que debe de haber. Por eso es que los matrimonios deben que tengan este conflicto, pues busquen ayuda, mediten en la palabra juntos, traten de buscar la solución menos el divorcio, porque el divorcio no es lo que viene de Dios. De Dios viene la armonía, la paz, el gozo, que reine esa paz que sobrepasa todo entendimiento en tu hogar. Pero para ello debe el hombre someterse a Dios, dejar que Dios lave su entendimiento primero por la palabra de Dios, para luego él tener el poder de lavar a su esposa y, y el espíritu de la palabra haga esa unión entre ustedes. Recuerde que el poder de lavar a sus esposas y la palabra es un espíritu y es vida. Es a través del espíritu de la palabra, es la vida de Dios en medio de ustedes. Por eso es que dice la palabra en Eclesiastés que nosotros debemos ser como cordón de tres dobleces. Dios en el centro y cada uno de nosotros sujetos, los unos a los otros, sujetos, sometidos a Dios. Jesús murió para perdonarnos y darnos un ejemplo de estilo de vida diferente, conforme al diseño de Dios y no conforme al mundo. Pero nosotros vemos la familia que viven esta disfuncionalidad porque viven más agradando a los hombres que agradando a Dios. Viven más buscando las cosas del mundo, aun cuando todavía tienen a Cristo en sus corazones. No hay un arrepentimiento genuino, no hay una decisión genuina. Y esto nos aleja de la presencia de Dios. Él nos dio este estilo de vida, nos dio este ejemplo de estilo de vida diferente, conforme a ese diseño de Dios, que es el que nosotros debemos seguir. Por eso es necesario conectarnos al Espíritu. Mira lo que dijo Jesús en Juan 3:5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Si no nacemos de agua y del Espíritu, si no nos sometemos a la palabra de Dios, ¿cómo podremos tener un nuevo nacimiento? Ese nuevo nacimiento tiene que empezar en la mente, en el renovar por el Espíritu de la palabra, que es la vida de Dios entrando a nosotros. Por eso es que Juan 6:63 dice que la carne para nada aprovecha. El Espíritu es el que da vida. Las palabras que Él nos ha hablado son espíritu y son vida. Por esto resumimos que el sometimiento es indispensable. ¿Cómo le permitimos a la palabra de Dios que nos lave, que nos limpie el entendimiento para que podamos agradar a Dios y a los hombres? ¿Cómo podemos tener una familia conforme al diseño original y divino? Solamente si nos sometemos a Dios en todo y nos sometemos los unos a los otros. Es una palabra poderosa, una palabra que hoy nos exhorta a buscar la presencia de Dios, a someternos los unos a los otros, a que a que ese esposo pueda presentarle a Cristo esa familia que está preparada y sujeta al diseño divino.
Es nuestra responsabilidad, el verso 27 lo dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esposos, hoy tienen un llamado poderoso. Esposas, hoy tenemos un llamado poderoso y es que nos sometamos los unos a los otros, que nos sometamos a la palabra de Dios, que nos decidamos ser diferentes, actuar diferentes para que el servir a Dios sea olor fragante. Muchas veces nos dedicamos más a servir a Dios que a servir a la casa, que a servir a tu marido. Y esto es un desbalance total. Nosotros tenemos que primero someternos a nuestros esposos. Cuando nuestros esposos están sometidos a Dios, entonces vemos que todo es paz y armonía en un hogar. Cuando todos caminamos sujetos de la mano de Dios, todo puede ser diferente en tu hogar. Si hay una disfuncionalidad, hoy es el día de romper con eso. Esta palabra debe ser una palabra que te anime a buscar, a sustentarte de la palabra de Dios para que tú puedas tener que dar. Nadie puede dar lo que no posee. Definitivamente somos el reflejo de nuestras decisiones y nadie puede dar lo que no posee. Si quieres dar el amor de Dios, debes conectarte a la fuente del amor, que es la presencia de Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Hasta la próxima. Palabra viva en el corazón, luz divina y salvación. Magda habla con razón, no se va la redención. Programa de vida y fe nos enseña cómo creer. Jesucristo es el Rey, con amor nos hace ver. Exaltemos su nombre hoy, en su luz hallamos amor, bendiciones y salvación. Jesús es nuestra canción. El mensaje claro está, Biblia viva guiará, cada alma encontrará en su paz libertad. Exaltemos su nombre hoy, en su luz hallamos amor, bendiciones y salvación. Jesús es nuestra canción. El mensaje claro está, Biblia viva guiará, cada alma encontrará en su paz libertad. Exaltemos su nombre hoy, en su luz hallamos amor, bendiciones y salvación. Jesús es nuestra canción. Maga con sabiduría nos muestra la verdad, con fe en armonía vivimos en su bondad. Palabra viva en el corazón, luz divina, bendiciones y salvación. Jesús es nuestra canción, nuestra canción. Jesús es nuestra canción.
su bondad.